Bien, Alexander, estamos aquí de nuevo. Esta conversación detrás de las cámaras. Siempre se habla que el mejor programa está después, Sí. antes de la cámara. Bueno, está con nosotros el diputado Tobías Crespo. Buenos días, Así Tobías. es. ¿Cómo están las cosas? Buenos días, gracias por invitarme de nuevo. Ya este espacio es mío, yo me siento Así es. dueño de este espacio. Así es. Bien tempranito los Esta viernes. sala está abierta para cuando usted lo Sobre considere. todo viernes, que es un día que uno siempre está menos ajetreado de todas las actividades. Y este fin de semana largo, gracias por invitarme de nuevo y Siempre. saludando a los televidentes que siempre le siguen a ustedes. Tobías, parece que el tema de la reelección ha vuelto a reflotar y hay mucha gente opinando sobre eso. ¿Cómo están las cosas en la Cámara de Diputados? Mira, Alexander, el tema de la reelección, desde que yo tengo uso de razón, es como un fantasma que siempre está merodeando, no solamente el Congreso Nacional, sino el país. Es decir, incluso si tú te tiras a analizar las 39 modificaciones que ha tenido la Constitución de la República el año 1844 hasta la fecha, la gran mayoría de las disputas de esas modificaciones ha sido para prohibir o permitir o ponerla en 2 periodos consecutivos, como fue una vez en la reforma del año 94, ¿verdad? Para cosas particulares de quienes gobiernan. Exactamente. Entonces, el tema de la reelección, vuelvo y repito, tiene alrededor ya casi, va a durar 200 años cuando nosotros lleguemos al bicentenario de la fundación de la República, merodeando todo el entorno del Palacio Nacional y de los medios de opinión, los escritos de los analistas, de los especialistas y sobre todo los dirigentes de los partidos políticos. Y yo creo que aún nosotros vayamos saliendo de algunos desafíos y algunos retos, ese tema hasta que no haya un pacto y un acuerdo de largo alcance, y lo hubo un tiempo cuando se permitió 2 periodos y nunca más, que el PLD siempre había sido propiciador de ese mecanismo, y nosotros también a nivel particular, porque entendemos que en 2 periodos, si tú eres bueno, tú te reeliges. Si tú no fuiste bueno en el primer periodo, pues el pueblo no te va a reelegir. Y ya pasó, pues. Y en ese sentido se prepara toda una generación, ¿verdad? En las universidades políticas, que son los partidos, formándose para relevar a los que van durante 8 años o 4 años. Y cada quien va empujando y mejorando las políticas públicas de los anteriores. Ese es el planteamiento nuestro. Lamentablemente no ha sido así. Se trae siempre el tema sobre las greñas, de permitir o no, de rehabilitar, de permitir más adelante. Y entonces nosotros creo que vamos a seguir, mientras vida republicana tengamos discutiendo este tema, que hace tiempo debió pues cerrarse con un compromiso y un pacto político de futuro. ¿Cómo analiza Tobías el asunto de los resultados de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana como un acuerdo entre Leonel y Danilo para resolver el impasse que había con respecto a las primarias? Mira, el encuentro per se fue un encuentro armonioso. Nosotros fuimos de los testigos, 560 testigos de sesión que tuvimos ahí, de los 607 que teníamos derecho a votar. Yo desde que llegué vi una camaradería, un ambiente muy armónico entre todos los compañeros y compañeras del partido. La decisión que se tomó, pues un poco bajó en el momento el tema de los niveles de conflictividad, aunque en la semana se han vuelto a reactivar algunos elementos de nuevo, porque la política es eso, es una batalla continua, un enfrentamiento por los espacios y la lucha de poder, pero nosotros vimos en ese sábado algo que hace tiempo no habíamos visto, por ejemplo, por lo menos de poner actitudes, de poner situaciones, llegar a pactar, que hay gente que dice que es malo, otros dicen que es bueno, pero en definitiva logró desactivar y había una expectativa en la población de que ahí nosotros saliéramos con problemas, ¿verdad? Con violencia y con enfrentamientos que iban a determinar la vida a futuro del PLD, y hasta nosotros lo pensamos así. Pero en sentido general lo vi como una actividad armoniosa de que mandó un mensaje de unificación, y sobre todo las últimas 2 medidas, porque aunque el tema de las primarias abiertas o cerradas se resolutó ahí y se aprobó, pero las otras 2 medidas
llevó a retomar algo que nosotros habíamos perdido, que es la legalidad de los estatutos, de convocar los organismos, que aunque debe ser un congreso que modifique los estatutos, pero tal vez por el tiempo que tenemos para complacer y los plazos que tiene la Junta Central Electoral, porque también tenemos una ley de partido que antes no teníamos, que te da plazos, te establece plazos. Y fatales. Nosotros teníamos el día 6 ya de diciembre, todos los partidos tienen la fecha última para notificar a la Junta, y la Junta ha dado dos prórrogas, porque la ley establecía y dio dos prórrogas. En ese sentido yo creo que el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina siempre han pactado en momentos de este tipo, y entendemos que esa ha sido la tradición, siempre y cuando se prevalezca lo general sobre lo particular. Es bueno. Lo que nosotros nos animamos es a que a ese tipo de actitudes se sigan promoviendo, sobre todo en aras de la democracia, de que se permita la participación, porque muchas veces los niveles de conflictividad, y en eso apoyan muchas veces los seguidores, la gente de los equipos, a los enfrentamientos de los líderes. Y yo recuerdo que don Juan decía que el líder no se debe dejar liderar por la masa, ¿verdad? Sino que debe colocarse por encima y estar viendo un poco más. Vamos a ver lo que se procede de aquí a los próximos meses, el año que viene, que va a ser un año de mucha movilización política, porque estamos hablando de más de 4.103 posiciones electivas que van a competir. La Junta proyecta que 300 y pico mil personas van a aspirar a esos cargos. Ahora, Tobías, ¿cuál es el problema a lo interno de su partido? Si el presidente Medina tiene un muro constitucional que le impide una repostulación, ¿qué es lo que está provocando esas fricciones? Pero a pesar de que usted dice que la política es eso, pero ¿qué es lo que está provocando esas constantes fricciones a lo interno del partido de gobierno? Es lo mismo que dijo ahorita Ale, que es el tema del fantasma de la reelección. Eso le pasó a Osle Blanco, le pasó a Guzmán, le pasó a Balaguer, le pasó a Hipólito, le pasó a Leonel Fernández en un momento en el 2011, 2012, y también le está pasando al presidente Danilo Medina y a sus seguidores, porque muchas veces no es que queremos que se reelija el presidente, sino también en la mayoría de los casos los que están en posiciones de alta decisión quieren su repostulación. Entonces no es solamente que se quiera que el número uno, el presidente de la República, sea reelecto, sino también los que le acompañan, los que son miembros de su gabinete y los que son parte de su equipo. Es decir, ahí es que siempre está, que ronda la mayoría de las confrontaciones, y no ha sido un momento de ahora, vuelvo y repito, ha sido históricamente, y analicé lo de las 39 modificaciones. ¿Qué es lo que debe darse? Respeto a lo que a lo que está escrito, es decir, a la Constitución. La Constitución establece que el presidente no puede reelegirse por otro periodo. Hay un artículo 20 que prohíbe también, y desde ese punto de vista esa Constitución fue redactada precisamente con la intención de que él se reeligiera, y se juramentó y juró hacer cumplir y juró por esa Constitución. O sea, una nueva reforma sería una reforma a la reforma de Danilo. Una contrarreforma a su propia reforma, claro, porque esa propuesta vino precisamente de una reunión del comité político en el mes de abril, creo que fue 19 de marzo de abril del año 2015, que decidió. Los 31, 32 puntos, algo así. No, los 15 puntos vinieron después de 39 días de mucha presión. Okay. El acuerdo de 15 puntos vino después de esa reunión, pero en esa reunión, que fue en Juan Dolio, se determinó en el comité político consultar al Congreso, que éramos nosotros, y se hizo la consulta, y la consulta dio favorable, las coyunturas estaban favorables, y los resultados nosotros los tenemos acá. Y en ese sentido, el acuerdo de los 15 puntos vino después de esa gran crisis que duró 39 días y se zanjó precisamente por ese acuerdo. Hay un asunto, Tobías. Y uno de esos 15 puntos era poner algunos candados, ¿verdad? Y algunas llaves para la reelección indefinida, ¿verdad? Sin ningún control ni contrapeso. Vemos al diputado y amigo Elpidio Báez decir con mucha insistencia públicamente de que se está trabajando y contactando legisladores en aras de buscar una modificación constitucional
Real y efectivamente usted percibe, siente que hay un ambiente en el Senado, en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores, ya que usted es parte de ellos para una reforma, para la reelección en este caso, lógico. Bueno, en el Congreso siempre es el laboratorio para este tipo de iniciativas, ¿verdad? Y de intenciones y de intentos, porque es ahí donde se podría modificar o no la Constitución de la República para poder habilitar ese tema. Donde pero se pueda hallar dificultad. Pero a nosotros, a nosotros en particular no nos ha contactado, no he visto ese ánimo. Incluso en esta semana, después de la reunión, pues, aunque yo sabía que el tema iba a remontar de nuevo, porque ya no hay que discutir que sea abierto o cerrada, ya el Comité Central decidió que es abierto y se notificó a la Junta. Yo creo que ese es un tema sobrepasado. Sí entendíamos que el tema así de la reelección, por lo menos hasta marzo, por una declaración del propio presidente de la República, que expresó en una entrevista que Él dijo de marzo a abril. Bueno, pero parece que eso se habló en el comité político, Ajá. porque él cuando sí. le hicieron la pregunta dijo, nosotros en el comité político, en el partido, decidimos hablar eso después de marzo. Es decir, que eso ya se estuvo analizando en el máximo organismo de dirección del partido, en una reunión que tal vez no salió a relucir, pero que el presidente en esa entrevista pues indicó que parece que ese tema o se discutió o se intentó discutir y se dejó sobre la mesa para fecha posterior, se postergó. Pero en definitiva nosotros creemos que desde el punto de vista del Congreso, y he estado viendo declaraciones en esta semana, porque no es un tema nada más de matemáticos, de si tenemos los votos, de si estamos contactando, es un tema de si conviene a la gobernabilidad, si conviene a la estabilidad, si conviene al país verdaderamente de que nosotros nos embarquemos en este tipo de iniciativas que son muy riesgosas también, porque al final Hipólito intentó, modificó y al final le convino fue al expresidente Leonel Fernández esa habilitación por 2 periodos. Entonces, en una ciencia social como es la política, cualquier cosa pudiera pasar, no todo es lineal, no todo es matemático. Es verdad que a nivel electoral tú tienes que hacer cálculos y que la matemática 2 más 2 son 4, pero a veces no. Por ejemplo, hay gente que me preguntaba cuando se hizo el acuerdo del PRD con nosotros, que nunca se había hecho, ahí el presidente de la República logró lo que nunca se ha hecho, que el PRD estaba muy disminuido, y es verdad, porque la votación que sacó fue disminuida, pero uno no puede ver el término matemático o numérico de lo que sacó, sino como un partido de 75 años, un símbolo, un sentimiento nacional, ¿verdad? Sí. Se alía al partido de gobierno, y donde a nosotros durante toda la vida nos enseñaron, sobre todo el primer folleto que se llama La historia del PLD, el profesor Juan Bosch decía, que ya no lo podemos decir porque hemos a veces superado las inconductas de los partidos de oposición, que era la antítesis del PRD. Es decir, que el partido que se creaba nuevo en el 15 de diciembre de 1973 era todo lo contrario, era la negación del Partido Revolucionario Dominicano, y ya nosotros no pudiera yo estar repitiendo esto porque tengo que estar tragándome mis propias palabras. Mira, Tobías, usted está trabajando activamente por la candidatura del directo amigo Manuel Crespo, y yo le pregunto, hay quienes están promoviendo una reforma para quitarle el transitorio al presidente, para que el presidente Medina pudiera estar habilitado para postularse 8 años después de haber salido del poder. Es decir que si ahora en el 20 gana X persona las elecciones, cuando esa X persona cumpla en el 28, el presidente Medina pudiera estar habilitado otra vez. Tú estás viendo ahí lo que hemos dicho, que estamos haciendo laboratorio, estamos haciendo unos guiones y unas películas para que no haya relevo ni renovación. Es decir, estamos pensando en nosotros. Por eso le dije estamos pensando en que el cargo mío de diputado es más allá de la muerte. Es decir, que yo tengo que, después que me muera, ese cargo dárselo a mis hijos. Y no debe ser así. Es decir, aunque es una posibilidad porque... ¿Cuál es una posibilidad? Esa que tú has planteado, porque pudiera ser que si el presidente Medina no puede ser candidato, como la Constitución se lo prohíbe, pudiera pactar una rehabilitación, y una rehabilitación implica dejar de lado que haya un proceso de renovación, de relevo, porque yo preguntaría, ¿y lo de nosotros para cuándo? Es decir, ¿lo de Manuel para cuándo? ¿Y el relevo para cuándo? ¿Y la renovación
Todos esos jóvenes que Es están, decir, tú estás que están matando, retando. tú estás matando lo que precisamente la ley de partidos políticos fomentó con la participación de los jóvenes, dedicar el 10% a formar a los hijos de nosotros que no fueron formados, no tuvieron la dicha. ¿Y usted votaría por la eliminación del transitorio? Es que eso es un supuesto, yo no pudiera analizarlo, pero ese transitorio, te digo que puede ser posible. ¿Por qué? Porque lo más difícil para un presidente cuando se va es que se quede sin nadie. Es decir, aunque él no pueda ir y gane los senadores y los diputados, si no tiene la posibilidad de volver, se va a quedar sin ninguno. Analízalo. Bueno, pero es que... Porque no tiene la posibilidad de volver, ¿verdad? Entonces cada Pero senador lo que tú y también cada diputado... está observando de que no puede haber un pensamiento de heredar permanentemente las cosas. Pero Fíjate lo que se eso fue lo que dije al en inicio. Estados Unidos. Yo le dije a Alexander... Clinton salió con buen posicionamiento para estar todavía gobernando, porque es una maquinaria electoral. Obama. El caso del presidente Fernández aquí. Todos. El presidente Medina saldrá con una valoración máxima, importante. Para, Manuel, lo que pasa es, por ejemplo, la reforma del 2010 rehabilitó a Hipólito, que no podía ser, y a Leonel Fernández, que no podía ser. No sé si me entiendes. Es decir, si nos fuéramos antes de la reforma de 2010, no podía ninguno. El pacto por las corbatas azules de Miguel Vargas y Leonel Fernández para facilitar la modificación, quitó el nunca jamás, ¿verdad? Habilitó a Hipólito y a Leonel, que ya tenía 2 periodos, ¿verdad? Y iba a ser su tercer periodo si se podía reelegir, pero le permitió que fueran candidatos de nuevo, y por eso tú lo ves de nuevo en la palestra pública. En el caso de la cúpula de los partidos políticos, los pactos y acuerdos que hacen es para proyectarse y prolongarse más allá del espacio de tiempo que tienen actualmente, nunca pensando en que viene una generación de relevo y de renovación. Entonces ahí es que hemos caído en ese guión, en esa película que uno lo ve a cada rato y ya sabe cómo va a terminar el final. Según el planteamiento, estoy hablando del planteamiento que dijo Alexander, ¿verdad? Que es una posibilidad que estaba analizando. Y yo le dije que no estaba de acuerdo con eso, porque eso cierra y rompe de cuajo cualquier posibilidad de proyectos de relevo, de proyectos que puedan ser viables y que permitan la alternabilidad. Por ejemplo, Manuel Crespo, Demóstenes, Abel en el PLD, en el PRM, David Collado, Faridi. ¿Para cuándo? Yo no le veo, bueno, pero Farid y otros más. Pero mira, Farid tiene más posibilidad que Collado. O sea, todos esos jóvenes relativos, tienen posibilidad. Sí, relativo porque ya van para 50 años, son jóvenes maduros o maduros jóvenes. Es decir, ya no pueden decir que son jóvenes. Sí, el país tendría una opción en ello de futuro. Ahora, si se deja la posibilidad del estilo Brasil, que en Brasil usted gobierna 8 años y sale y puede volver 8 años después, aquí no va a haber relevo nunca. Mira, yo creo que dije en este programa, la última vez que vine, que estuvimos hablando muy detallado de este tema, que con estos escarceos nosotros estamos provocando que el país llegue a un vacío de liderazgo político, porque una vez enfrentado... ¿Será que se profundice más, pero un vacío... Porque el vacío está... en el vacío, en el relevo. Estoy hablando, por ejemplo, hay una generación que venimos empujando a Leonel Fernández, a Danilo, a Hipólito, ¿verdad? Para que estén en los puestos que están. Se suponía que debía generacionalmente y biológicamente llegar ese relevo que Manuel apuesta y una gran cantidad apostamos, pero entonces con esos pactos y esos acuerdos no solamente es que se limite, es que se elimina. Ahora, si tú entonces haces ese cambio en la Constitución, llevarías entonces a que ese grupo que viene desde hace 30 años, nosotros que entramos en el PLD hace más de 30 años junto con una generación, llevemos al país a que cuando ellos ya no estén, los que vengan, los sectores fácticos, te puedan imponer cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa es personas sin sensibilidad social, sin sensibilidad humana, sin formación política, personas que no estén claros, exacto, de los problemas que tenga el país. Entonces yo creo que así no pudiéramos llevar, porque
Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez desaparecieron y dieron espacio a estos liderazgos. Incluso Hipólito no podía resurgir si no sale Peña Gómez. Sí, y Danilo y Leonel si no sale Juan Bosch. Mira. Y en el Reformista también. No sé si me entiendes. Mira, Tobías, parece que se va a caer a que no haya herederos nuestros después de nosotros, porque ya nosotros vamos a estar fulminados. No, tú te ríes. Que tengan la capacidad para dirigir el barco. ¿Sabes por qué yo me río? Sí. Precisamente porque estamos repitiendo de alguna manera la discusión pasada, en el sentido de que yo tengo un criterio, una observación del asunto del legado y del relevo. Porque en los partidos y en el PLD, que no debe ocurrir, y es donde más ocurre, históricamente el PLD es un partido de una escuela para que la gente se forme, y es donde la gente la cerramos en el 2001. quiere ser presidente, pero no se ha formado ni se ha dedicado, porque mira lo que tú hablas de Juan Bosch, la cerramos en el 2001. de Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez, y Leonel no fue producto casuístico. Tú no te preparas para yo ser presidente, pero también tiene que tener un nivel de formación y de preparación. Yo estoy de acuerdo que la historia también, porque hay gente que hay que darle la cuota, pero no se lo quiere ganar, ni quiere subir un nivel de sacrificio. Porque, yo creo que porque tú a nadie Danilo, le regala a nadie. Porque tú eres el presidente de Danilo. Danilo es presidente de la República. Porque se fajó. Óyeme, porque asumió esa agenda y eso hay que reconocerse, le decís, óyeme, bajo viento y mareo. Y Leonel, porque se fajaron. Es que hay gente que quiere ser presidente 2 o 3 meses antes de las elecciones y pasan 8 meses bebiendo romo, comiendo vinito, quesito, con unos bolos y un control de televisión y privando de lindo, y que yo soy un jefe en el PLD, en el PRD, pero no se preparan. Oye, y tú lo ves en la propuesta que hacen en los medios, donde un ciudadano no ve ningún tema que tratan que lo puede enganchar. No tienen esencia. Yo me gustaría que alguien así llegue a la presidencia de la República porque represente ese sentimiento que yo quiero que por mi país se haga. Tú no lo encuentras. Pero yo estoy de acuerdo contigo en eso. Es decir, en política nadie Danilo, va a ceder Danilo le va a dar, que Leonel le va a dar esto. No, en política nadie va a ceder a un puesto público dado. Hay que ganárselo. Hay que trabajarlo, hay que estudiar mucho, hay que prepararse. Estamos hablando hay que formarse. Yo no creo en las cuotas. Y me disculpan, es lo que aunque te estoy eso diciendo. tenga un costo político para mí, porque las mujeres, no, yo tampoco las creo. 53 mujeres que son diputadas no necesitaron cuotas y están ahí, aunque hubo una cuota de un 33. Lo mismo que te decía, totalmente los jóvenes que han llegado no necesitaron cuotas. Es decir, Manuel Crespo entró al PLD a los 14 años. Yo entré a los 18, tuvimos la dicha de que nos abrieron las puertas. Se ganaron ese espacio. Y nos ganamos el espacio. Entonces, yo creo tampoco que no es eliminar lo viejo. Nosotros nunca hemos hablado de eliminar lo viejo. No es que se permita a través de la democracia, por eso se llama relevo. Que se vayan perfilando. Que se vayan trabajando y formando, porque no va a ser de la noche a la mañana tampoco. No va a ser de la noche a la mañana. Es un trabajo muy intenso, muy largo, muy exigente y que de momentos, Alexander y Brito, te desmotiva y como dicen los eléctricos, se te tripean todos los breakers, pero tú debes continuar. Tú vas de aquí a Santiago en 2 horas, pero te hacen un desvío y tú tienes que estar a las 10, pero al final el desvío evita que tú llegues a las 10. Entonces, esos desvíos son esos manejos que tú estás hablando hacia las nuevas generaciones, de que tú quieres llegar a Santiago, pero te hacen un desvío por Piedra Blanca para que nunca llegue a Santiago. Pero tú tienes que llegar a Santiago. Entonces, los que hacen ese manejo de la arquitectura y a veces algunos ingenieros constitucionalistas, ¿verdad? De decir, entonces yo voy estos 8 años, después te toca a ti. No sé si me entienden. Están cercenando también un grupo que bien o mal que bien, se puede estar preparando, porque yo creo mucho en la preparación. Es decir, en el PLD y a nosotros nadie nos ha dado nada. Nosotros hemos tenido que fajarnos muy fuerte para llegar a obtener lo que hemos logrado. Pero la pregunta sería, los hijos nuestros. Es decir, esa es mi preocupación, porque ya yo no puedo pensar por Tobías. Yo tengo hijos ya de 26 años, de 22 profesionales y tengo más pequeños. Entonces ya cuando tú llegas a una cierta edad en un partido, ya tú no puedes pensar que si me conviene o no la primaria abierta o cerrada. No, es que le conviene a los que vienen detrás de uno. Todavía entiendo yo así. Todavía, ¿qué van a hacer ustedes con mira al 20? ¿Van a competir con Leonel Fernández o van a negociar con Leonel Fernández? No, nosotros estamos trabajando porque un proyecto de relevo tiene que avanzar y trabajar y movilizarse
y contactar y hacer propuestas, sobre todo hacer propuestas, como decía Brito, creíbles, que la gente entienda, que conecte con la gente y sobre todo entender también que desde el punto de vista del proyecto que se está encaminando, es un proyecto muy ambicioso. Cuando digo ambicioso, no a nivel económico y monetario, sino de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de dejar muchas cosas de lado, hasta la familia, por uno lograr una meta y un objetivo que es loable también y que es noble, porque la política bien hecha es una actividad bien noble. Son algunos 2 o 3 que han dañado el accionar de la actividad política con su comportamiento. Entonces nos arrastran a todos y yo creo que no está malo que se haga un proceso de relevo, de renovación y que se encabece, porque Manuel empezó hace 2 años, por ejemplo, con el proyecto, pero tú no puedes decir que Manuel vino de la noche a la mañana. No, Manuel tiene de los 14 años, fue presidente de La Vanguardia, presidente de la Federación de Estudiantes, el titular más joven del Comité Central cuando eran 2 o 3, 75. Manuel llegó al Comité Central a los 22 años. Fue el primer ministro de la Juventud del partido, del gobierno, ¿verdad?, de Estado, y también el primer titular de la Secretaría de la Juventud, que era antes Comisión Juvenil. Duró 10 años conformando la estructura. Desde el 96, creo que Domingo Contreras, Manuel sustituyó a Domingo Contreras hasta el 2008, 2006, Manuel dirigió y tuvo que visitar las seccionales, provinciales, porque el partido no tenía en su estructura el tema del cargo de la juventud en sus organismos y le tocó a Manuel recorrer el país, pero Manuel ha estado desde hace más de 20 años en el equipo nacional de campaña sin ser miembro del comité político. A Manuel le asignan una provincia y una región de enlace y siempre trae el triunfo, por lo menos del 96 hasta acá, que hemos ganado las elecciones. Pero fue su director general de migración, su secretario técnico de la presidencia, con Temo, tuvo con Taína en migración, su secretario de deporte con Juan Marichal y su secretario administrativo en el 2000, que lamentablemente perdimos las elecciones, con Simón Lizardo. Es decir, Manuel tiene formación profesional, experiencia política y tiene también la capacidad de poder aglutinar y dirigir un proyecto de relevo. En sí, yo creo que desde el punto de vista de nosotros tenemos que avanzar y avanzar porque en definitiva eso, el trabajo es lo que da resultados. Si tú no trabajas, no vas a lograr nada. Tobías, ¿cómo tú construyes el ambiente electoral que nos avecina versus oposición, PLD y todo este ambiente para el proceso venidero? ¿Cómo tú ves las cosas? Mira, yo no la veo. Yo la veo muy oscura, muy gris. Es decir, el panorama no está definido. ¿Cómo? Independientemente de las posiciones de todos los lados, es así. El sábado fue una postergación de un enfrentamiento. No fue que resolvimos un problema. Porque vuelvo a decir, la batalla siempre está y la guerra siempre está al tanto. Entonces yo creo que nosotros nos estamos creyendo que no hay oposición y no es verdad, señores. Aunque es verdad que el PRM salió del PRD, pero en 2 años el PRM logró un 35%, Luis Abinader, candidato nuevo y un partido nuevo que no tenía conformación en las 16.000 meses electorales. Y tú me dirás, sí, Tobías, pero eso es el PRD. Sí, el PRD, pero el símbolo se quedó con nosotros, que nunca lo habíamos tenido, que es la parte que tú no lo puedes manejar numéricamente. Entonces, cuando tú analizas que Luis Abinader nunca pasó de un 28 y terminó en un 36, y que hay candidatos que han entrado y han agarrado el disgusto del gobierno, ¿verdad?, y del PLD, y tú lo ves midiendo en las encuestas, que no voy a mencionar nombres, pero ustedes lo conocen, te dice que la cosa no está bien segura. Y hay de que nosotros creernos nosotros de que no hay oposición, porque entonces ahí es más perniciosa y más peligrosa, porque entonces la oposición, y pregúntale al PRD, viene de adentro y nos saca del poder, pero nos saca del poder como sacó al PRD. 6 elecciones consecutivas ha ganado el PLD, ¿sí o no? ¿Ustedes no recuerdan a Esquella que decía, Pele en el 98, Pele en el 2000 y en el 2002? A mí me quillaba eso cuando me molestaba cuando veía, pero era verdad, el PRD dio Pele en el 98, dio Pele en el 2000 y en el 2002, pero por las actuaciones internas perdieron el poder. ¿Y qué ha pasado? Le han dado pela a ellos. Le han dado pela por 6 veces y no han vuelto al poder. Nosotros pudiéramos estar acompañando hacia un proceso de ese tipo. Muchas gracias, Tobías. Gracias a ustedes. Siempre buena su participación. Yo hablo claro, sí, aunque a veces no guste a ciertos sectores, pero hablamos como debe de ser. Así que muchas gracias. Todo muy bien. Y este escenario está abierto cuando usted lo considere. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buen fin de Brito. semana. Pasen bien.
Será hasta la próxima semana cuando volveremos en este espacio por la mañana. Hasta entonces.